Mi hijo me miró directamente a los ojos y me dijo, «Mamá, ya me contaste esa historia 2 veces hoy», como si fuera un disco rayado que tenía que soportar. Las palabras resonaban en mi mente mientras me sentaba en mi cocina vacía en los suburbios de Ciudad de México, mirando el teléfono que nunca sonaba, a menos que alguien necesitara dinero. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un segundo, sienten que esto les suena familiar, por favor, denle un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas verdades dolorosas. Me llamo Margarita Elena, y durante 73 años he sido la solución de todos y la prioridad de nadie. El anillo de bodas dorado y desgastado en mi dedo atrapa la luz de la tarde que entra por la ventana de la cocina, la misma ventana donde he visto cambiar las estaciones, mientras esperaba visitas que nunca llegaron, llamadas que nunca ocurrieron, y reconocimiento que nunca recibí. Acababa de terminar de contar la historia del brazo roto de Toño. Tenía 9 años entonces. Mi valiente muchachito que pensaba que podía volar desde el cobertizo de nuestro patio trasero en el Parque México. Recuerdo cada detalle. Su capa de Superman ondeando mientras saltaba, el crujido espantoso cuando golpeó el suelo, sus llantos aterrorizados que me atravesaron el corazón como un cristal. Lo abracé durante todo el camino al Hospital Español, tarareando «Cielito lindo» para que no entrara en pánico. Mis propias manos temblaban mientras veía su rostro contorsionarse de dolor. Lo conté con calidez en la voz, no para risas o simpatía, solo para ser recordada. Solo para importar por un momento en la ajetreada vida de mi hijo de 47 años. Levantó la vista de su iPhone, ese costoso dispositivo que le ayudé a comprar cuando su consultora estaba pasando por un mal momento, y suspiró con el tipo de exasperación reservada para los telemarketers y los vendedores a domicilio. «¿Mamá?», dijo, su voz con ese tono particular de irritación apenas contenida. «Ya me lo contaste. 2 veces. Hoy». Sonrió después como si nada, como quitarse un mosco de encima. Pero no era nada, era todo. Era el momento en que me di cuenta de que, en sus ojos, ya no era una persona con historias que valieran la pena escuchar, recuerdos que valieran la pena atesorar, o sentimientos que valieran la pena considerar. Me había convertido en poco más que una falla en su día, una pieza defectuosa de ruido de fondo que tenía que tolerar por obligación biológica. Tragué el silencio que siguió, al igual que había tragado tantas otras humillaciones en la última década. El cumpleaños que olvidó el año pasado, mi 72º, cuando me senté sola con un cupcake del supermercado y una sola vela, cantándome a mí misma las mañanitas, con una voz que se quebraba por la soledad. La mañana de Navidad, cuando desperté al silencio vacío porque todos estaban demasiado ocupados para visitarme, pero de alguna manera encontraron tiempo para enviarme por mensaje de texto sus listas de regalos. La vez que su esposa, Jennifer, puso los ojos en blanco cuando llevé sopa de pollo casera durante su episodio de gripe, descartándola como comida de viejitos, antes de preguntar si podía enviarle dinero por transferencia para pedir comida para llevar. «Toño, ¿ahora Tomás?», como insistía en que lo llamaran en entornos profesionales, se ajustó la corbata de diseñador y miró su Apple Watch. «Realmente necesito irme, mamá. Las reuniones de la fusión se están retrasando, y Jennifer espera que llegue a casa a las 7 para la práctica de fútbol de los niños. Los niños, mis nietos, Lilia, de 12 años, y Marcos, de 9. Niños hermosos que apenas me conocían más allá de los cheques de cumpleaños y los regalos de Navidad que llegaban como un reloj, cada uno cuidadosamente seleccionado y generosamente financiado con mis ahorros para la jubilación. Niños que me llamaban Abuela Margarita, con el mismo tono formal que podrían usar para un conocido distante, no para la mujer que había rezado por sus nacimientos seguros, que los había sostenido cuando eran bebés, que había guardado cada foto escolar que habían tomado. Me subí a mi coche, un sensato Honda Accord de 2018 que había comprado a tocateja, sin necesidad de financiamiento, y conduje a casa por las calles familiares de la colonia Condesa. Pasé por la cafetería donde Tomás solía detenerse a tomar chocolate caliente después de sus partidos de béisbol infantil.
Pasé por el parque donde lo había empujado en los columpios, hasta que me dolían los brazos. Pasé por la biblioteca donde habíamos pasado incontables tardes de verano leyendo juntos. Su pequeña cabeza apoyada en mi hombro mientras yo pasaba las páginas de los libros ilustrados, que hacía mucho que había olvidado. Ninguna música acompañó mi viaje a casa. Solo el tic-tac rítmico de la señal de giro y el peso de 1.000.000 de recuerdos presionando contra mi pecho como un bloque de concreto. Cada semáforo, cada hito familiar, cada árbol que había visto crecer de un retoño a un proveedor de sombra, sirvió como un monumento al tiempo transcurrido y al amor no correspondido. Cuando llegué a mi modesta casa de 2 habitaciones en la avenida Insurgentes, la misma casa donde Tomás había crecido, donde su padre, Roberto, y yo habíamos construido 37 años de matrimonio antes de que el cáncer se lo llevara, ni siquiera me quité el abrigo. Caminé directamente al dormitorio. Me senté en el borde de la cama que Roberto y yo habíamos compartido, y miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me miraba tenía el pelo plateado que había dejado de teñir hace 2 años cuando me di cuenta de que nadie lo notaba de todos modos. Líneas profundas trazaban la geografía de 7 décadas de risas, preocupaciones y lágrimas. Mis ojos azules, una vez brillantes de esperanza y posibilidad, ahora albergaban el cansancio particular que proviene de amar a personas que dan ese amor por sentado. ¿Me estaba repitiendo? Realmente me había convertido en esa mujer, la que la gente compadece en las cenas, la que toleran por culpa, a la que solo llaman cuando necesitan que algo se firme o se pague. La mujer cuyas historias se convierten en ruido de fondo, cuya presencia se convierte en una obligación, cuyo amor se convierte en una carga en lugar de un regalo, y, ay Dios mío, cuánto había pagado. No solo en dinero, aunque el costo financiero había sido asombroso. Había pagado en dignidad, en respeto propio, en la lenta erosión de mi identidad de madre amada a cajero automático conveniente. Cuando Roberto murió hace 3 años, no solo enterré el amor de mi vida, enterré mi última línea de defensa contra un mundo que de repente me veía como nada más que una billetera envejecida con pulso. Tenía $2.4 millones en ahorros cuando Roberto falleció. Dinero que habíamos acumulado durante 4 décadas de vida cuidadosa, inversiones inteligentes e innumerables pequeños sacrificios. Roberto había sido meticuloso con nuestro futuro financiero, siempre diciendo, Maggie, esto es para tus años dorados, para viajar, para la comodidad, para la vida con la que soñamos cuando nos retiremos. Años dorados. La frase ahora sabía amarga en mi boca mientras me sentaba en la creciente oscuridad de mi dormitorio, todavía con mi abrigo como armadura contra el frío que no tenía nada que ver con el clima de octubre en Ciudad de México, en lugar de viajar a Irlanda como Roberto y yo habíamos planeado. En lugar de finalmente tomar esa clase de cerámica que siempre había querido, en lugar de vivir, había ayudado. La palabra en sí misma se había convertido en un arma en el arsenal de mi familia, afilada y cortante, empuñada cada vez que las cuentas bancarias se agotaban o los deseos superaban los medios. Todo empezó de manera inocente. 3 meses después del funeral de Roberto, cuando el duelo todavía era tan reciente que apenas podía funcionar, Toño perdió su puesto de consultor en Morrison & Asociados. Solo temporal, me aseguró mientras tomábamos café en la mesa de la cocina, jugando con los sobres de azúcar. El mercado está difícil ahora mismo, pero tengo varias propuestas. Jennifer está bastante estresada por la hipoteca, sin embargo. Jennifer, mi nuera, que nunca me había tomado cariño, que me hablaba con el tono cortante y profesional que usaba con los proveedores de servicios. Era hermosa de esa manera pulida y costosa, que provenía de tratamientos de spa regulares y entrenadores personales. Todo en ella gritaba dinero, dinero que yo había ayudado a proporcionar a lo largo de los años sin recibir ni siquiera una sonrisa genuina a cambio. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Las mismas palabras que se convertirían en mi respuesta automática a cada crisis, cada emergencia, cada historia de llanto cuidadosamente orquestada que seguía. Lo suficiente para cubrir la hipoteca durante un par de meses. Quizás, ¿8,000?
Te los pagaré en cuanto consiga algo nuevo. $8,000. Escribí el cheque esa misma tarde, con las manos temblando un poco mientras firmaba mi nombre. La voz de Roberto resonaba en mi memoria. Ten cuidado, Maggie. Toño nunca ha aprendido el valor del dinero, pero Roberto se había ido. Y Toño era mi hijo, mi único hijo, ¿y no se suponía que las madres hicieran esto? El reembolso nunca llegó. En cambio, 6 semanas después, llegó otra solicitud. Su SUV se había descompuesto. La Escalade de lujo que costaba más que el salario anual de algunas personas. La transmisión se descompuso, mamá. Necesitamos transporte confiable con los niños y todo. Otro cheque. 15,000 esta vez. Luego vino la colegiatura privada para Lilia y Marcos. Las escuelas públicas de nuestro distrito simplemente no son suficientes, explicó Jennifer durante una de sus raras visitas, con las uñas cuidadas golpeando con impaciencia contra mi mesa de la cocina. Queremos lo mejor para los niños. Y la Academia Riverside tiene una reputación excepcional. Matrícula excepcional, también. 28,000 al año, por niño. Liquidé una de las cuentas de inversión cuidadosamente administradas de Roberto para cubrirlo. El patrón se estableció como un crecimiento maligno. Crisis, llamada telefónica, cheque, gratitud vacía, silencio. Cada transacción seguida de promesas que se olvidaban antes de que la tinta se secara en los comprobantes de depósito. Cada pago acompañado de explicaciones de por qué esta vez era diferente. Por qué esta emergencia no podía esperar. ¿Por qué yo era la única solución a problemas que parecían multiplicarse como conejos? Marcos necesitaba frenos. Lilia quería ir a un campamento de verano en Colorado. Su casa requería un techo nuevo después de una granizada. Jennifer merecía un retiro de spa en el Valle de Napa por su estrés emocional, por administrar el presupuesto familiar. Un presupuesto que aparentemente nunca incluía provisiones para pagarme. Dije que sí cada vez. Porque el amor dice que sí, ¿no? Porque las madres se sacrifican por sus hijos, y las abuelas se aseguran de que sus nietos tengan oportunidades. Porque la alternativa, decir que no, se sentía como admitir que no me importaba lo suficiente, que no era lo suficientemente devota, que no me había ganado mi lugar en sus vidas cada vez más ocupadas. Los agradecimientos, tan efusivos al principio, gradualmente se volvieron formales. Gracias, mamá. Eres un ángel. Evolucionó a recibido, gracias. Y, finalmente, al silencio expectante, como si mi apoyo financiero fuera tan natural e inevitable como la salida del sol. Nunca pedí que me devolvieran el dinero después de esas primeras promesas huecas. Solo quería que me valoraran, ser incluida, recibir llamadas telefónicas que no comenzaran con «Hola mamá», una pregunta rápida sobre seguido de cálculos y fechas de vencimiento y plazos urgentes. Pero las llamadas solo llegaban cuando algo se rompía o alguien necesitaba un codeudor para un préstamo que terminaría cubriendo de todos modos. Me visitaban solo cuando los documentos requerían firmas o cuando las compras importantes necesitaban justificación. Me amaban solo cuando era conveniente, cuando mi presencia servía a un propósito más allá de lo puramente sentimental. El resto del tiempo, yo era un eco en el pasillo de sus vidas, reconocida cuando hacía ruido, olvidada cuando me quedaba callada. Mi 72º cumpleaños el año pasado demostró cuán invisible me había vuelto. Pasé la mañana preparando la cena para 6, convencida de que seguramente esta vez se acordarían. Limpié la casa hasta que brilló, organicé flores frescas de mi jardín y preparé la comida favorita de Toño. Carne asada con la receta de costra de hierbas que mi madre me había enseñado hace 60 años. Llegaron las 6 y pasaron, luego las 7, 8, 9. A las 10:15 recibí un mensaje de texto de Toño. Lo siento, mamá, día loco. ¿Lo dejamos para otra ocasión? Para otra ocasión. Como si mi cumpleaños fuera un partido de béisbol que pudiera reprogramarse a su conveniencia. Me senté sola en mi comedor con la mesa puesta para 6, mirando la carne asada intacta que hacía mucho que se había enfriado, el pastel de cumpleaños que había comprado en la tienda de comestibles, una cosa pequeña y modesta con feliz cumpleaños, escrito en alegre glaseado azul.
estaba en el mostrador con una sola vela que nunca había encendido. Me canté las mañanitas, con una voz que se quebraba por la soledad, las palabras resonando en las paredes vacías de una casa que una vez estuvo llena de risas y amor. El silencio que siguió fue tan completo, tan profundo, que pude oír la nevera funcionando en la cocina y el reloj haciendo tic-tac en la repisa de la chimenea, sonidos que habían sido enmascarados durante décadas por el ruido de la vida familiar. 3 días después, Toño llamó, no para disculparse, no para reconocer el cumpleaños que se había perdido, sino para preguntar si podía transferir $1,200 para una emergencia rápida. Algo sobre una cena con un cliente que requería pago inmediato y una tarjeta de crédito que estaba temporalmente al máximo. Envié el dinero en la hora siguiente a su llamada, y cuando la transferencia se completó, cuando los fondos se desvanecieron de mi cuenta a la suya, ni siquiera dijo, «Te quiero». Solo, «Gracias, mamá. Me tengo que ir». Esa noche, abrí mi aplicación bancaria por primera vez en meses. Roberto siempre había manejado nuestras finanzas, y después de su muerte, en gran medida, había ignorado los detalles, confiando en que mis cuidadosos gastos y las garantías de Toño de que estaba manejando las cosas responsablemente significaban que nuestras cuentas permanecían sanas. Lo que vi en esa pequeña pantalla hizo que mi sangre se helara, línea tras línea de retiros y transferencias. Restaurantes a los que nunca había ido, juguetes que nunca había tocado, tratamientos de spa que nunca había disfrutado, reservas de vacaciones para viajes que nunca había realizado, todo cargado a cuentas a mi nombre, todo pagado con dinero que había ganado a través de toda una vida de cuidadoso ahorro. ¿Me estaban utilizando? La pregunta me atormentó durante las horas de insomnio que siguieron. ¿Me estaban utilizando? Resonaba en mi mente como una oración que temía terminar, una verdad que no estaba lista para enfrentar, incluso cuando la evidencia se acumulaba a mi alrededor como nieve en una tormenta de invierno en Ciudad de México. Las microagresiones habían estado ahí todo el tiempo, ¿verdad? Pequeños cortes que individualmente parecían insignificantes, pero que colectivamente me desangraban de dignidad y autoestima. Los había descartado como malentendidos, diferencias generacionales, la fricción natural que surge cuando los hijos adultos construyen vidas que no tienen espacio para sus padres envejecidos. Pero ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana con los estados de cuenta bancarios esparcidos sobre la mesa como cartas de tarot prediciendo la ruina financiera, comencé a ver el patrón con claridad horripilante. La Navidad pasada, cuando dediqué 2 semanas y casi $400 a preparar regalos caseros para todos, bufandas tejidas a mano para Toño y Jennifer, álbumes de fotos cuidadosamente seleccionados para los nietos llenos de imágenes que abarcaban toda su vida. Jennifer desenvolvió su bufanda con el tipo de sonrisa forzada que generalmente se reserva para los meseros de restaurantes que anuncian que no tienen tu primera opción. «Oh», dijo, sosteniendo el suave hilo de mezcla de cachemira entre sus dedos, como si pudiera contaminar su manicura. «Que, considerado, aunque realmente no uso bufandas, la tintorería es un lío». Tintorería, por una bufanda lavable a mano que había hecho con amor, pasando horas seleccionando el tono azul perfecto para que combinara con sus ojos. Toño apenas la miró antes de dejarla a un lado para revisar su teléfono. «Gracias, mamá», murmuró, con la atención ya en otro lugar. «Muy bonita». Yuri. Mientras tanto me dieron una tarjeta de regalo para Liverpool. 50 pesos. El tipo de regalo que le das a alguien cuyas preferencias nunca te has molestado en aprender, cuyos intereses siguen siendo un misterio a pesar de décadas de vida compartida. Los nietos destrozaron sus álbumes de fotos en segundos, pasando por los recuerdos cuidadosamente organizados de cumpleaños, primeros pasos, obras de teatro escolares y vacaciones familiares. «¡Qué padre, abuela Margarita!», dijo Lilia con la cortesía practicada de una niña a la que le han enseñado los protocolos de agradecimiento adecuados. Luego volvieron a sus nuevos iPads, dispositivos que costaban más que mi presupuesto mensual para comestibles. iPads que había ayudado a comprar, aunque mi contribución se había incluido en los
gastos familiares generales que Toño manejaba con tanta opacidad. ¿O la ves? La primavera pasada, cuando contraje neumonía. Durante 3 días, me quedé en cama con fiebre que me hacía doler los huesos y una tos que se sentía como vidrio roto en mi pecho. Finalmente, logré llamar a Toño el 4.º día. Mi voz apenas un susurro. He estado muy enferma, le dije, tratando de no sonar tan desesperada como me sentía. Neumonía. El doctor dice que podría ser grave a mi edad. Oh, no, qué horrible, respondió con la simpatía automática de alguien que realiza múltiples tareas. Pude oír el tecleo del teclado de fondo. Deberías descansar. Jennifer también ha estado lidiando con un resfriado, así que probablemente no deberíamos visitarte hasta que todos se sientan mejor. Ya sabes, el resfriado de Jennifer, tratado con la misma gravedad que mi neumonía. Colgué el teléfono y pasé la semana siguiente sola, sobreviviendo a base de sopa enlatada y la entrega ocasional de comestibles. Mi vecina, la señora Rodríguez, me visitó más que mi propio hijo. Me trajo tamales caseros y se sentó conmigo durante 1 hora, hablando en su cuidadoso inglés sobre sus propios hijos que vivían en California y llamaban todos los domingos sin falta. La familia lo es todo, dijo, palmeando mi mano con sus dedos gastados por el trabajo. Pero a veces debemos enseñarles a amarnos como es debido. En ese momento, pensé que simplemente ofrecía consuelo. Ahora me preguntaba si había visto algo que yo había sido demasiado ciega para reconocer. El corte más cruel llegó hace solo 6 semanas, durante lo que debería haber sido una celebración. Toño finalmente consiguió un nuevo contrato de consultoría. Un cliente importante que proporcionaría ingresos estables durante al menos 2 años. Llamó para compartir las buenas noticias, con la voz brillante de emoción por primera vez en meses. Esto es, mamá. Este es el respiro que hemos estado esperando. Jennifer finalmente puede relajarse con las finanzas. ¡Eso es maravilloso, cariño!, dije, con una alegría genuina calentando mi voz. Estoy tan orgullosa de ti. Sabía que las cosas cambiarían. Hubo una pausa. Luego, sí, bueno, no podríamos haberlo logrado sin tu ayuda. No lo olvidaremos. Pero lo habían olvidado. A la semana siguiente de su primer cheque de pago, cuando mencioné suavemente que tal vez podríamos discutir algún tipo de plan de pago para los préstamos acumulados, no exigiendo el pago inmediato, solo el reconocimiento de que estos no habían sido regalos. Toño respondió con incrédula herida. No puedo creer que estés llevando la cuenta, dijo, con la voz aguda de la acusación. Pensé que la familia se ayudaba mutuamente sin llevar la cuenta. Papá nunca habría... Se detuvo antes de terminar la frase, pero la implicación flotaba entre nosotros como gas venenoso. Mi difunto esposo, su amado padre, no habría sido tan mezquino como para esperar el reembolso. No habría sido tan egoísta como para rastrear el dinero que se desangraba de las cuentas de su viuda. La manipulación fue quirúrgica en su precisión. Al invocar la memoria de Roberto, Toño había transformado mi solicitud razonable en un acto de traición contra todo lo que su padre había representado. En una sola conversación, me había transformado de madre generosa a acreedora codiciosa, de miembro de la familia forastera que no entendía cómo operaban las familias reales. Me disculpé. Realmente me disculpé por preguntar por mi propio dinero. Esa noche, me senté en la silla de Roberto, el sillón reclinable de cuero gastado donde había pasado sus últimos meses leyendo novelas de misterio y viendo partidos de los Cubs, y traté de recordar cuándo me había vuelto tan temerosa de la desaprobación de mi propio hijo. ¿Cuándo su amor se había vuelto condicional a mi disposición a financiar su estilo de vida? ¿Cuándo había comenzado a medir mi valía por mi utilidad? Los estados de cuenta bancarios extendidos ante mí ahora contaban una historia que había tenido demasiado miedo a leer. En los 3 años transcurridos desde la muerte de Roberto, había transferido más de $180,000 a varias cuentas vinculadas a Toño y Jennifer. Dinero para emergencias que nunca parecían terminar. Inversiones en su futuro que de alguna manera nunca pagaron dividendos de afecto o respeto. Pero, peores que los números brutos eran las fechas. Podía rastrear mi soledad a través de los registros financieros como siguiendo migajas de pan a través de un bosque oscuro.
Las transferencias más grandes coincidían con los silencios más largos. Los regalos más generosos precedían el trato más frío. Era como si mi familia hubiera desarrollado un radar interno para mi vulnerabilidad emocional, llamando cuando el dolor me hacía maleable, visitando cuando la desesperación me hacía estar agradecida por cualquier atención. Me acordé de una conversación con Jennifer del mes pasado. Me había presentado sin avisar, algo que alguna vez fue normal, incluso bienvenido, pero que ahora requería una cuidadosa coreografía para evitar inconvenientes. Abrió la puerta con ropa cara de yoga, claramente preparada para salir. «Oh, Margarita», dijo, sin mirarme a los ojos. «No te esperaba». La formalidad de mi nombre en lugar de mamá había dolido más de lo que me había permitido reconocer en ese momento. Yo era Margarita para mis colegas, señora Sullivan para mis vecinos, pero nunca Margarita para la mujer que se había casado con mi hijo, que había dado a luz a mis nietos, que había compartido cenas familiares en mi mesa durante 15 años. Traje algunos libros para los niños, ofrecí, sosteniendo una bolsa de la librería. Esa serie que Lilia mencionó que quería leer. ¡Qué bueno! Pero ahora están bastante ocupados con las tareas escolares. ¿Quizás podrías dejarlos en el porche? Realmente necesito ir a mi clase de pilates. Clase de pilates. Pagada, ahora lo entendía, con dinero que había transferido solo unos días antes, por lo que Toño había descrito como gastos médicos inesperados. Dejé los libros en el porche como un repartidor, volviendo a mi coche con las mejillas ardiendo por una humillación que había tratado de convencerme de que era simple incomodidad, pero no era incomodidad. Era crueldad disfrazada de inconveniente. Era la erosión sistemática de mi lugar en una familia que había pasado mi vida nutriendo, construyendo y financiando. De pie en mi cocina vacía al amanecer, tomé una decisión que se sintió como lanzarme por un acantilado. Caminé hacia la caja fuerte que Roberto había instalado en el armario de nuestro dormitorio, la misma caja fuerte donde guardábamos documentos importantes, joyas que importaban y efectivo para emergencias. Me temblaron las manos mientras introducía la combinación, la fecha de nuestra boda. Números que una vez habían representado el comienzo de todo lo hermoso en mi vida. Adentro, encontré los documentos que había colocado allí justo después del funeral de Roberto. Información de cuentas bancarias, carteras de inversión, pólizas de seguros y un testamento que dejaba todo a Toño. Todo, $2.400.000, más la casa, más los beneficios de la pensión de Roberto, todo destinado a un hijo que no podía recordar llamar en mi cumpleaños, pero nunca olvidaba llamar cuando necesitaba dinero. Saqué mi teléfono y marqué un número que había escrito en un pedazo de papel hace meses, pero nunca había tenido el coraje de usar. Una asesora financiera, Patricia Chen, que la señora Rodríguez, la hija de la señora Rodríguez, había recomendado cuando me vio luchando con estados de inversión que no entendía. «Hola, soy Margarita Elena», dije cuando el buzón de voz respondió. «Necesito programar una cita lo antes posible. Quiero hacer algunos cambios en mis cuentas». Al pronunciar esas palabras en voz alta, algo cambió dentro de mí. No del todo esperanza. Eso parecía demasiado ambicioso. Pero algo como determinación. Algo como el débil reconocimiento de que todavía tenía opciones que tomar. Algo como el comienzo de recordar quién solía ser antes de convertirme en nada más que una solución conveniente a los problemas de otras personas. La asesora financiera, Patricia Chen, tenía ojos amables detrás de gafas de montura metálica y el comportamiento paciente de alguien que había guiado a muchas viudas a través de las traicioneras aguas de la planificación financiera tardía. Su oficina en el centro de Ciudad de México tenía vistas al Paseo de la Reforma, donde las olas otoñales chocaban contra la orilla con el mismo ritmo implacable que había estado drenando mis cuentas bancarias. «Señora Elena», dijo después de revisar mis estados de cuenta durante casi una hora, «necesito preguntarle algo directamente. ¿Es consciente de que su actual patrón de gastos la dejará completamente despojada en 18 meses?» Las palabras me golpearon como agua helada. 18 meses. Menos tiempo del que se necesita para cultivar un huerto de tomates decente, y estaría en la indigencia. Eso no puede ser correcto. Tartamudeé.
aunque los números que nadaban ante mis ojos sugerían lo contrario. Patricia se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero firme. Ha transferido más de $200,000 solo en el último año. Su hijo tiene poder notarial en 3 de sus cuentas principales. Y basándonos en estos patrones de retiro, hizo una pausa, estudiando mi rostro con preocupación profesional. Margarita, ¿puedo llamarla Margarita? ¿Su familia ha hablado de algo de esto con usted? Poder notarial. La frase resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. ¿Cuándo había firmado esos papeles? Recordé que Toño había mencionado algo sobre facilitar las cosas después del funeral de Roberto, sobre agilizar las finanzas para que no tuviera que preocuparme por decisiones de inversión complejas mientras estaba de luto. Había firmado lo que sea que me pusiera delante, confiando en que mi hijo tenía mis mejores intereses en el corazón. Creo, dije lentamente, con las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Creo que he sido muy tonta. La expresión de Patricia se suavizó. Has sido generosa. Hay una diferencia. Pero la generosidad sin límites se convierte en explotación, incluso cuando los explotadores son familiares, especialmente cuando son familia. Esa tarde conduje a casa con una carpeta llena de documentos que no entendía del todo, pero que sabía que representaban mis primeros pasos hacia la recuperación del control. Patricia me había ayudado a congelar las cuentas donde Toño tenía poder de firma y abrir otras nuevas a mi nombre solamente. Nada dramático, nada que disparara las alarmas de inmediato. Solo una tranquila reubicación de activos mientras pensaba en mi próximo movimiento. No tuve que esperar mucho por las consecuencias. Mi teléfono sonó a las 7:23 p.m. de un martes. El nombre de Toño apareció en la pantalla con la urgencia de alguien que acababa de descubrir que su tarjeta de cajero automático había sido rechazada. «Mamá, ¿hay algún tipo de problema con las cuentas?», dijo sin preámbulos, con la voz tensa por el pánico apenas controlado de alguien acostumbrado al acceso financiero que de repente se encuentra con puertas cerradas. Intenté transferir dinero para la cita del ortodoncista de Marcos y el banco dice que no tengo autorización. Lo sé, dije simplemente. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Pude oír la voz de Jennifer de fondo, aguda con preguntas que aún no podía responder. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Su tono cambió de la confusión a algo más duro, más exigente. ¿Hiciste algo con las cuentas? Las protegí, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Protegí lo que queda de mi dinero. La explosión fue inmediata y volcánica. ¿Qué queda? Mamá, ¿de qué estás hablando? Ese dinero no es solo tuyo, es dinero familiar. Papá quería que nos cuidara a todos. Ahí estaba de nuevo, la memoria de Roberto convertida en arma contra mí. Las intenciones de mi difunto esposo interpretadas para justificar el derecho de mi familia viva. Tu padre quería que me cuidara a mí, dije en voz baja. Pasó 40 años trabajando para asegurarse de que estuvieras segura en mi vejez. No para asegurarse de que nunca tuvieras que preocuparte por los frenos o la colegiatura privada. No puedo creer esto, farfulló Toño, con la voz subiendo a un tono que no había escuchado desde sus berrinches de adolescente. Después de todo lo que hemos pasado, todo lo que he hecho por ti, ¿qué exactamente has hecho por mí, Toño? La pregunta flotaba en el aire como una mecha encendida. Realmente quería saberlo. En 3 años de viudez, de soledad tan profunda que se sentía como ahogarse, de cumpleaños olvidados y enfermedades ignoradas, ¿qué había hecho realmente mi hijo por mí más allá de tomar lo que ofrecía? Yo manejo tus finanzas. Yo manejo las cosas complicadas que tú no entiendes. Me aseguro de que no te estafen con algún asesor que hable bonito. ¿Te refieres a Patricia Chen? ¿La mujer que acaba de demostrarme que estaré en la ruina en 18 meses si nada cambia? Otro silencio, cargado con el peso de la exposición. Cuando Toño volvió a hablar, su voz había cambiado a ese tono particular que usaba al cerrar tratos comerciales. Calculado, manipulador, diseñado para mover piezas en un tablero que apenas comenzaba a ver. Mamá, claramente estás confundida. Abrumada. Esta es exactamente la razón por la que he estado ayudando con las finanzas. No estás pensando con claridad. Confundida. Abrumada.
no pensando con claridad. El lenguaje de la disminución, diseñado para hacerme dudar de mis propias percepciones y capacidades. ¿Cuántas veces había usado estas frases en los últimos 3 años? ¿Cuántas decisiones había aplazado porque estaba convencida de que no era competente para tomarlas yo misma? Estoy pensando con más claridad que en años, dije. Mira, obviamente ha habido algún malentendido. ¿Por qué no vienen Jennifer y yo este fin de semana? Traeremos a los niños, haremos una linda cena familiar y podemos resolver todo esto. Una linda cena familiar. La zanahoria ofrecida después de que el palo no había logrado la conformidad. Tiempo de calidad como recompensa por reabrir el grifo financiero. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a cenar sin necesitar algo? Pregunté. Mamá, eso no es justo. ¿Cuándo, Toño? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mi vida en lugar de preguntar sobre mi dinero? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. La voz de Jennifer se hizo más fuerte de fondo, y pude distinguir fragmentos de una conversación cada vez más agitada. Palabras como testaruda e imposible y llama a su médico flotaron por el teléfono como señales de humo desde un puente en llamas. Cuando Toño regresó a nuestra conversación, Jennifer claramente lo estaba asesorando. Su voz un susurro constante de sugerencias y estrategias. Mamá, Jennifer cree que tal vez deberías hablar con alguien, un consejero o, ya sabes, alguien que se especialice en personas mayores que tienen problemas con la toma de decisiones. Personas mayores con problemas con la toma de decisiones. El eufemismo para lo que realmente querían decir. Una anciana perdiendo la cabeza, incompetente para manejar sus propios asuntos, necesitada de protección de su propio mal juicio. Estoy hablando con alguien, dije con calma. Una asesora financiera que me mostró exactamente a dónde ha ido mi dinero. ¿Te gustaría que te leyera la lista? Esto es ridículo, espetó Toño, con su fachada de hombre de negocios finalmente agrietada. Estás siendo manipulada por un extraño que solo quiere administrar tus activos para su comisión. ¿No puedes ver eso? La ironía era impresionante. Mi hijo, que había drenado sistemáticamente mis cuentas durante años, me estaba advirtiendo sobre las motivaciones financieras de otra persona. Patricia Chen me cobra $150 la hora por asesoramiento. Dije, me has costado $200,000 en 3 años. ¿Quién está manipulando a quién? La línea se quedó en silencio, excepto por un furioso susurro que no se suponía que escuchara. Cuando Toño regresó, su voz había adoptado el tono cuidadoso de alguien que negocia con un secuestrador. De acuerdo, digamos que tienes razón. Digamos que hemos pedido prestado más de lo que deberíamos. Podemos elaborar un plan de pago, pero congelar las cuentas, eso solo va a lastimar a todos, incluidos Lilia y Marcos. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Castigar a tus nietos porque estás enojada con nosotros? Los nietos. La opción nuclear en cada campaña familiar de culpa. Ámalos y demuéstralo financiando su estilo de vida sin cuestionamientos. Critica la irresponsabilidad financiera de sus padres. Y estás castigando a niños inocentes. Pero pensé en Lilia y Marcos. Realmente pensé en ellos por primera vez en meses. ¿Qué les estaba enseñando al modelar esta dinámica? ¿Que el amor era transaccional? ¿Que los abuelos existían para resolver problemas que el dinero podía solucionar? ¿Que el respeto era opcional siempre y cuando los cheques siguieran llegando? Amo a mis nietos, dije lentamente. Por eso no les voy a enseñar que las personas que te aman están obligadas a arruinarse por tu conveniencia. Mamá, no los estoy castigando, Toño. Me niego a ser tu cómplice. Vic colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblando no de miedo, sino de algo que se sentía casi como euforia. Por primera vez en 3 años, había dicho la verdad en lugar de tragarla. Había elegido mi propio bienestar por encima de su comodidad. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Luego otra vez. Luego, un mensaje de texto. Necesitamos hablar de esto cara a cara. Los niños están haciendo preguntas. Otro mensaje de texto. Este del teléfono de Jennifer. Margarita, creo que estás teniendo algún tipo de episodio. Estamos preocupados por ti. Un episodio. Lenguaje médico diseñado para patologizar mi resistencia a su abuso financiero.
Apagué mi teléfono y me senté en la creciente oscuridad de mi cocina, escuchando a la casa acomodarse a mi alrededor. Por primera vez en meses, el silencio no se sintió opresivo, se sintió pacífico. Mañana, lo sabía, comenzaría la verdadera batalla. Movilizarían argumentos, reclutarían aliados, tal vez incluso intentarían maniobras legales para restaurar su acceso a mis cuentas. Me pintarían como confundida, vengativa, manipulada por extraños que no entendían la dinámica de nuestra familia. Pero esta noche, en este momento de quietud, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Roberto. El profundo alivio de detener una hemorragia que me había estado desangrando lentamente hasta la muerte. Ya no era solo Margarita el cajero automático, Margarita la solución a los problemas de otras personas, Margarita la mujer que decía que sí porque tenía demasiado miedo de perder el amor para arriesgarse a decir que no. Era Margarita Elena, viuda de Roberto, madre de Toño, abuela de Lilia y Marcos, y finalmente estaba lista para luchar por lo que era mío. A la mañana siguiente, después de que apagué mi teléfono, me desperté a las 5:47 a.m., con algo que no había experimentado en 3 años. Silencio que se sentía como un santuario en lugar de abandono. No llamadas urgentes sobre emergencias financieras, no mensajes de texto cargados de culpa sobre nietos decepcionados, no mensajes manipuladores diseñados para hacerme cuestionar mi propio juicio. Solo el suave sonido de la lluvia otoñal contra las ventanas de mi dormitorio y la profunda paz que proviene de elegirse a sí mismo por primera vez en décadas. Hice café de verdad, no la variedad instantánea que había estado comprando para ahorrar dinero para las interminables necesidades de Toño, y me senté a la mesa de mi cocina con la carpeta de Patricia Chen extendida frente a mí. Números que una vez habían parecido abrumadores, ahora se sentían manejables. Cuentas que habían estado sangrando dinero finalmente estaban seguras. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía una imagen clara de lo que me pertenecía. $847,000 restantes en fondos accesibles. La casa, valorada en $320,000, pagada por completo. La pensión de Roberto, que proporcionaba $2,100 mensuales. El seguro social agregando otros 1,600. Más que suficiente para vivir cómodamente, incluso lujosamente, si no estuviera manteniendo el estilo de vida de toda una familia extendida. Hice algo que no había hecho en años. Planeé un día para mí. Primera parada. El Hospital Español, donde programé el examen físico completo que había estado posponiendo durante 8 meses. El doctor Martínez me había estado instando a hacerme un chequeo completo, pero de alguna manera, las necesidades de Toño siempre habían tenido prioridad. Trabajo dental de emergencia para Lilia. Examen físico deportivo de Marcos. Los problemas de salud relacionados con el estrés de Jennifer, que requerían costosos tratamientos de spa, que se disfrazaban de necesidad médica. Señora Elena, dijo la recepcionista cálidamente. Hace mucho que no la vemos. Al doctor Martínez le dará mucho gusto. Mientras llenaba los formularios, me di cuenta de que no recordaba la última vez que había priorizado mi propia salud. ¿Cuándo había comenzado a tratar mi bienestar como opcional? Algo a lo que solo podía recurrir después de que se satisfacían las necesidades de todos los demás. La cita reveló lo que el doctor Martínez llamó problemas preocupantes pero corregibles, presión arterial elevada por estrés, deficiencias vitamínicas por mala nutrición y el tipo de fatiga crónica que proviene de cargar cargas emocionales demasiado pesadas para una sola persona. Margarita, dijo, revisando mi expediente con la atención concentrada que había olvidado que los profesionales médicos podían brindar. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo puramente por placer? No por obligación, no por necesidad, solo por alegría. No pude responder. La pregunta se sintió extraña, como si me pidieran que recordara un idioma que alguna vez había hablado con fluidez, pero que había olvidado por desuso. Quiero que intente algo, continuó el doctor Martínez. Una cosa cada día que sea solo para usted. Un paseo por el parque. Un libro que ha querido leer. Una clase sobre la que siempre ha sentido curiosidad.
Su cuerpo me dice que ha estado en modo de supervivencia durante demasiado tiempo. Modo de supervivencia. La frase resonó con una precisión incómoda. Había estado tan ocupada haciendo que las vidas de todos los demás fueran cómodas que había olvidado que se suponía que estaba viviendo. No solo soportando. Del hospital, conduje a un lugar que no había visitado en más de un año. El Jardín Botánico de Chapultepec, en la Ciudad de México. Roberto y yo habíamos sido miembros durante 20 años, pasando incontables tardes de domingo paseando por los jardines temáticos y los invernaderos. Después de su muerte, la belleza se había sentido demasiado dolorosa, demasiado conectada a recuerdos que hacían que el duelo fuera insoportable. Pero hoy, caminando por el Jardín de las Rosas, donde los arces dorados dejaban caer sus hojas como monedas esparcidas, sentí que algo cambiaba. La tristeza permaneció, pero se había transformado de un dolor agudo en una melancolía suave. Roberto no se había ido de estos caminos, era parte de ellos, entrelazado en cada banco donde habíamos descansado, en cada lecho de flores que habíamos admirado juntos. Me encontré en el Jardín de las Rosas, donde algunas flores de finales de temporada persistían a pesar del frío de octubre. Por impulso, llamé a la oficina de membresía desde mi teléfono celular. El mismo teléfono que había mantenido apagado durante 18 horas, el silencio de comunicación más largo que había mantenido en años. Me gustaría mejorar mi membresía, le dije al sorprendido representante, al nivel que incluye clases y eventos especiales. El nivel patrocinador costaba $400 anuales, dinero que automáticamente habría categorizado como demasiado extravagante solo unos días antes. Dinero que representaba menos de lo que Toño gastaba en una sola cena con Jennifer, menos que uno de los bolsos de diseñador de Lilia, una fracción de las compras mensuales de videojuegos de Marcos. Pero era mi dinero. Y por primera vez en años, lo estaba gastando en algo que me traía alegría. El viaje a casa me llevó por la Academia Riverside, donde mis nietos asistían a la escuela con mis contribuciones financieras. Me encontré estacionando en el estacionamiento de visitantes, sin estar segura de lo que pretendía hacer, pero atraída por la curiosidad sobre lo que realmente proporcionaban los $56,000 anuales en colegiatura. El edificio era impresionante. Ladrillo rojo y hiedra, terrenos cuidados que hablaban de una seria inversión en estética. A través de las ventanas, pude ver niños con uniformes que probablemente costaban más de lo que muchas familias gastaban en compras para el regreso a clases. Una maestra salió del edificio, y por impulso, me acerqué a ella. «Disculpe», dije. «Soy Margarita Elena. Mis nietos, Lilia y Marcos, asisten aquí. Soy yo quien paga su colegiatura». La cara de la mujer se iluminó con reconocimiento. «Oh, señora Elena, por supuesto. Soy la señora Pérez, la maestra de inglés de Lilia. Ha mencionado a su abuela varias veces». Mi corazón dio un vuelco. «¿Lo ha hecho?» «Oh, sí. Escribió un hermoso ensayo sobre héroes familiares para nuestra tarea de escritura. Habló de cómo le enseñó a cultivar un jardín cuando era pequeña, de cómo siempre recuerda sus libros favoritos. Estaba tan orgullosa cuando le contó a la clase sobre sus galletas caseras. Parpadeé ante las lágrimas repentinas. ¿Lilia recordaba las lecciones de jardinería? ¿Las galletas que había dejado de hacer porque Jennifer se quejaba de que los niños comían demasiado azúcar? Parece que la aprecia mucho», continuó la señora Pérez. De hecho, preguntó si podría estar interesada en visitar como oradora invitada para nuestra unidad sobre historia familiar. Quería compartir algunas de sus historias sobre cómo creció en Ciudad de México. Historias. Las mismas historias que Toño descartaba como divagaciones repetitivas eran tesoros para mi nieta. «Me encantaría», dije, con la voz llena de emoción. Esa noche, hice algo revolucionario. Cociné la cena para una persona, no las grandes porciones a las que me había acostumbrado a hacer con la esperanza de que la familia pudiera aparecer sin avisar. Solo un simple filete de salmón con verduras asadas, preparado con cuidado y atención, comido lentamente mientras leía una novela de misterio que había comprado hace meses, pero que nunca había tenido tiempo de abrir. La casa se sintió diferente a mi alrededor, no vacía, espaciosa. No solitaria, pacífica. Por primera vez en 3 años, no estaba esperando que alguien me necesitara.
No estaba anticipando la próxima crisis que requeriría mi intervención financiera. No estaba midiendo el silencio por cuánto tiempo había pasado desde que alguien había llamado. Simplemente estaba presente en mi propia vida. Mi teléfono, que finalmente había vuelto a encender, mostraba 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La progresión contaba una historia. Confusión. «Mamá, ¿por qué no respondes?» Preocupación. «¿Estás bien? Estamos preocupados». Irritación. «Esto es ridículo, llámanos». Manipulación. Los niños preguntan por qué la abuela está enojada con ellos. Y finalmente, amenazas. «Vendremos mañana, te guste o no». Pero leyéndolos ahora, desde mi posición de claridad recién descubierta, pude verlos por lo que realmente eran. No expresiones de amor o preocupación, sino pánico de personas que de repente habían perdido el acceso a su principal fuente de financiamiento. El mensaje más revelador había venido de Jennifer. «Margarita, he estado pensando en nuestra relación, y me doy cuenta de que quizás no siempre he expresado cuánto apreciamos todo lo que haces por nosotros. ¿Podríamos almorzar esta semana? ¿Solo nosotras dos?» Almuerzo. Solo nosotras dos. La mujer que me había tratado como a una extraña apenas tolerada durante 15 años, de repente quería tiempo a solas. El momento era fascinante y transparente. Me serví una copa de vino, un buen Pinot Grigio en el que me había dado el gusto en la tienda de abarrotes, y compuse un mensaje de texto grupal para Toño, Jennifer y ambos nietos. «Estoy bien y a salvo. Necesito algo de tiempo para pensar en nuestra dinámica familiar y los acuerdos financieros. No estaré disponible para visitas o llamadas esta semana. Los quiero a todos». Luego volví a apagar el teléfono. Esa noche, me di un baño en mi propia tina. Un lujo que me había negado durante meses, porque la factura del agua era demasiado alta y necesitaba ahorrar dinero para las diversas necesidades de la familia. Encendí velas que había estado guardando para ocasiones especiales y usé los costosos aceites de baño que Roberto me había regalado para nuestra última Navidad juntos. Mientras me hundía en el agua tibia, rodeada de la suave luz de las velas y el aroma de lavanda, me di cuenta de que esta era una ocasión especial, el primer día de recordar que yo importaba. Afuera, el viento de octubre sacudía las ventanas, pero adentro, yo estaba cálida y segura, y finalmente, benditamente sola con mis propios pensamientos. Mañana traerá nuevos desafíos, más confrontaciones, intentos adicionales de hacerme sentir culpable para que vuelva a cumplir. Pero esta noche, yo era Margarita Elena, y era suficiente, tal como era. Sin disculpas, sin explicaciones, sin justificación. Por primera vez en 3 años, me fui a dormir sintiéndome como la protagonista de mi propia vida, en lugar de un personaje secundario en la historia de todos los demás. Y dormí mejor de lo que había dormido desde la noche anterior a la muerte de Roberto, cuando todavía creía que el amor garantizaba la lealtad, que el sacrificio aseguraba el aprecio, que ser necesaria era lo mismo que ser valorada. Ahora sabía más. Y ese conocimiento, por doloroso que fuera, finalmente me había liberado para descubrir en qué podía convertirme cuando dejé de ser quien todos los demás necesitaban que fuera. Vinieron un sábado por la mañana a las 8:47 a.m., mientras yo todavía estaba en mi bata, tomando café y leyendo el periódico Reforma en mi cocina soleada. El timbre agudo del timbre interrumpió mi tranquila mañana como una alarma, seguido inmediatamente por la voz de Toño llamando a través de la puerta con forzada alegría. «Mamá, sabemos que estás ahí. Trajimos el desayuno de la Fonda Garibaldi, tus hotcakes de arándanos favoritos». Fonda Garibaldi, la fonda donde Roberto y yo habíamos desayunado todos los domingos durante 30 años. Estaban usando recuerdos sagrados como munición ahora, convirtiendo la nostalgia en arma para romper las defensas que había pasado una semana construyendo. Abrí la puerta para encontrar a toda la familia reunida en mi porche como una operación militar. Toño estaba al frente, sosteniendo una bolsa para llevar con el logotipo familiar del restaurante. Jennifer lo flanqueaba, con su rostro dispuesto en una expresión de preocupación que no llegaba a sus ojos. Detrás de ellos, Lilia y Marcos se movían incómodos, claramente preparados para esta actuación,
pero inciertos de sus papeles. «Hola, abuela Margarita», dijo Lilia con forzada alegría. «Te extrañamos». Las palabras alcanzaron su objetivo previsto. ¿Cuándo había llamado Lilia por última vez a otra cosa que no fuera abuela Margarita? ¿Cuándo alguno de los niños había expresado que me extrañaba sin que se lo sugirieran? Pero mirándola ahora, podía ver la incomodidad en sus ojos de 12 años, la conciencia de que la estaban utilizando como un arma emocional contra alguien a quien realmente quería. «Hola, cariño», dije suavemente, y luego me aparté para dejarles entrar. No porque me hubieran manipulado, sino porque quería que esta confrontación ocurriera en mi territorio, en la casa donde yo tenía todo el poder. Toño puso la bolsa del desayuno en la encimera de mi cocina, con la gravedad ceremonial de quien coloca una ofrenda en un altar. «Estábamos muy preocupados por ti, mamá. ¿Pasar toda una semana sin contacto? Eso no es como tú». «En realidad», dije, sentándome en mi sillón favorito, el viejo sillón reclinable de Roberto que finalmente había reclamado como mío, «es exactamente como la vieja yo. La yo que existía antes de que me convirtiera en tu banco personal». La máscara de Jennifer se deslizó por un momento, revelando el destello de irritación que normalmente mantenía oculta. «Margarita, eso es algo muy hiriente de decir. Nunca te hemos considerado como... ¿Cómo qué?», la interrumpí. «¿Como alguien cuyo único valor proviene de resolver sus problemas financieros? ¿Como alguien que no merece la cortesía básica a menos que haya dinero de por medio?» Toño se sentó hacia adelante, adoptando la postura de negociación que había visto usar durante las llamadas de negocios. «Mamá, hablemos de esto racionalmente. Ya has expresado tu punto de vista. Entendemos que te sentiste utilizada, y lo lamentamos. Pero congelar las cuentas, eso es extremo». «¿Oh, lo es?» Saqué la carpeta que Patricia Chen me había dado, extendiendo los estados financieros sobre mi mesa de centro como naipes. «Toño, ¿sabes cuánto dinero me has quitado en 3 años?» «Pedí prestado», corrigió automáticamente. «Pedimos prestado dinero durante un momento difícil. $237,000, continué, ignorando su semántica. «Eso sin contar las tarjetas de crédito que me pediste que avalara, los préstamos que necesitabas que garantizara, o las pequeñas emergencias que requerían transferencias bancarias inmediatas». La cara de Jennifer se había puesto pálida. Ni siquiera ella se había dado cuenta del alcance total de su dependencia financiera. «¿Cuándo exactamente pensabas devolver algo de eso?», pregunté en voz baja. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Marcos, sintiendo la tensión que no entendía, se acercó a su hermana. Estos niños, mis nietos a quienes amaba profundamente, estaban presenciando la exposición de sus padres por primera vez, viendo detrás de la cortina de las explicaciones y justificaciones de los adultos. La fachada de hombre de negocios de Toño finalmente se agrietó. «Mira, ambos sabemos que papá dejó ese dinero para todos nosotros, para la familia. Él no habría querido que lo acapararas mientras tu hijo y tus nietos luchan». Ahí estaba de nuevo, el fantasma de Roberto convocado para hacerme sentir culpable y obligarme a cumplir. Pero esta vez, en lugar de la habitual puñalada de dolor y vergüenza, sentí algo más: ira, furia limpia y justa por haber pervertido el amor de mi difunto esposo en una herramienta de manipulación. «No te atrevas», dije, con la voz mortalmente silenciosa. «No te atrevas a usar la memoria de tu padre para justificar lo que me has hecho». «¿Lo que hemos hecho?». La voz de Jennifer se elevó con indignación. «Somos familia. Las familias se ayudan». «¿Ayuda?». Me puse de pie, y algo en mi postura hizo que todos retrocedieran. «¿Cuándo me has ayudado?». «Cuando tuve neumonía y estuve en cama durante una semana mientras te preocupabas por el resfriado de Jennifer. Cuando pasé mi 72º cumpleaños sola porque estabas demasiado ocupado. Cuando te llamé llorando después del aniversario de la muerte de tu padre y tu Cor». Texto incompleto. «La conversación se acortó porque tenías reservaciones para cenar». «Eso no es justo», comenzó Toño. «¿Justo?». La palabra salió como una risa, pero no había humor en ella. «¿Quieres hablar de justo? Déjame decirte cómo es la justicia». Caminé hacia mi escritorio y saqué un documento que había preparado con la ayuda de Patricia.
Una contabilidad exhaustiva de cada dólar, cada préstamo, cada emergencia que había drenado sistemáticamente mis ahorros para la jubilación. Justo es la colegiatura de Lilia, 56,000 al año. Justo son los frenos de Marcos, los campamentos deportivos y las clases particulares, 18,000. Justo son tus pagos hipotecarios cuando perdiste tu trabajo, 32,000. Justo son los retiros de spa de Jennifer para el control del estrés, 8,000. Justo es el sube de lujo que necesitabas para la seguridad familiar, 43,000. Con cada artículo, puse una hoja de papel en la mesa de centro. Estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, recibos de transferencias bancarias. La evidencia física de mi desmantelamiento financiero, expuesta como un informe de autopsia. Justo, continué, con mi voz volviéndose más fuerte con cada revelación. Son 3 años de ser tratada como un cajero automático con pulso. 3 años de que mi amor se midiera por mi utilidad. 3 años de verte tomar todo lo que ofrecía y luego actuar como si yo fuera egoísta por esperar una decencia humana básica a cambio. Lilia estaba llorando ahora, sin entender las complejidades de los adultos, pero sintiendo el dolor que irradiaba de todos los adultos a su alrededor. Marcos se había movido hacia la ventana, mirando al jardín donde le había enseñado a plantar jitomates solo 2 veranos atrás. La compostura de Jennifer finalmente se rompió. «Esto es ridículo. Estás siendo vengativa y cruel. Esos niños te aman y los estás castigando porque estás enojada con nosotros». «No estoy castigando a nadie», dije con calma. «Estoy protegiendo lo que queda de mi seguridad financiera. Me estoy asegurando de no pasar mis últimos años en la pobreza porque tenía demasiado miedo a su desaprobación para decir que no». Toño intentó un enfoque diferente, suavizando su voz con vulnerabilidad fabricada. «Mamá, sé que no hemos sido perfectos, pero somos familia. Podemos solucionar esto. Tal vez nos sentimos demasiado cómodos pidiendo ayuda, pero eso es porque confiábamos en ti, porque sabíamos que nos amabas». «Sí los amo», dije, y lo sentí, pero ya no compraré su amor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. La boca de Jennifer se abrió y se cerró sin palabras. El rostro de Toño pasó por la conmoción, la negación y finalmente la rabia. «Bien», dijo con su máscara completamente caída ahora. «Si así es como quieres jugar, podemos jugar a tu manera. Pero no vengas llorando a nosotros cuando estés sola y enferma y no tengas a nadie que te cuide. Prefiero estar sola a ser comprada», respondí. «Estás cometiendo un gran error», agregó Jennifer, recogiendo su bolso con movimientos bruscos y enojados. «Cuando estés sentada en algún asilo de ancianos preguntándote por qué nadie te visita, recuerda esta conversación». Acomodaron a los niños hacia la puerta, pero Lilia se soltó del agarre de su madre y corrió hacia mí. «Abuela Margarita», susurró, abrazándome por la cintura. «Escribí ese ensayo sobre ti porque eres mi heroína. No por el dinero, porque me enseñaste que las historias importan». Mi corazón se abrió de golpe. Esta niña hermosa e inocente, había sido atrapada en el fuego cruzado de la codicia y la manipulación de los adultos. Pero también me había mostrado algo profundo. El amor auténtico existía en nuestra familia. Solo estaba enterrado bajo años de relaciones transaccionales y falsas prioridades. «También te amo, cariño», susurré, «y siempre te amaré, pase lo que pase entre los adultos». Después de que se fueron, me senté en el profundo silencio de mi casa vacía y sentí algo que no había experimentado en años. Un alivio tan completo que se sintió como un renacimiento. La confrontación que había temido durante meses finalmente había sucedido, y la había sobrevivido. Más que sobrevivir, había ganado. No porque los hubiera derrotado, sino porque finalmente me había negado a derrotarme a mí misma. Caminé hacia la fotografía de Roberto en la repisa de la chimenea, la que se tomó en nuestro 40º aniversario de bodas, solo 6 meses antes de su diagnóstico. Me sonreía en lugar de a la cámara, con los ojos llenos del amor que me había sostenido durante 4 décadas de matrimonio. «Finalmente estoy aprendiendo a valorarme de la forma en que tú me valorabas», le dije a su imagen. «Finalmente me estoy convirtiendo en la mujer que siempre creíste que era». Esa noche, hice algo que no había hecho en 3 años. Llamé a mi amiga Elena,
la hermana de Roberto, que vivía en Guadalajara. Habíamos perdido el contacto después de su funeral, en parte debido a la distancia, pero principalmente porque me había avergonzado demasiado de admitir cuán completamente se había desmoronado mi vida. Margarita, la voz de Elena era cálida con genuino placer. Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás, cariño? Por primera vez en años, respondí a esa pregunta con honestidad. Estoy aprendiendo a estar bien, dije. Estoy aprendiendo a ser suficiente. Hablamos durante 2 horas, sobre Roberto, sobre la soledad, sobre los desafíos de reconstruir la identidad después de la pérdida. Elena había enfrentado sus propias luchas con hijos adultos que veían su herencia como un derecho temprano, y su perspectiva me ayudó a entender que mi situación no era única ni vergonzosa. ¿Sabes lo que solía decir Roberto sobre ti?, preguntó Elena cerca del final de nuestra conversación. Decía que eras la persona más fuerte que conocía, pero que aún no lo sabías. Creo que estaría orgulloso de ti por finalmente descubrirlo. Esa noche, dormí en el centro de mi cama en lugar de aferrarme a un lado, y soñé con jardines por plantar, libros por leer y un futuro que me pertenecía por completo. 3 meses después, me paré frente al espejo de mi baño y apenas reconocí a la mujer que me miraba. El mismo cabello plateado, los mismos ojos azules, pero algo fundamental había cambiado. Las perpetuas líneas de preocupación alrededor de mi boca se habían suavizado. Mis hombros ya no llevaban la permanente joroba de alguien que esperaba el próximo golpe emocional. Por primera vez en años, me parecía a alguien que estaba viviendo en lugar de simplemente sobreviviendo. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Las primeras semanas después de la confrontación habían sido las más difíciles, llenas de dudas que se filtraban en los momentos tranquilos. ¿Había sido demasiado dura? ¿Demasiado egoísta? ¿Pasaría el resto de mi vida preguntándome si había elegido el orgullo sobre la familia? Pero gradualmente, a medida que la niebla de la ansiedad constante se levantaba, comencé a recordar quién era realmente Margarita Elena bajo las capas de culpa y obligación que se habían acumulado como sedimento a lo largo de los años. Comenzó con pequeñas rebeliones contra la rutina que había establecido en torno a las necesidades de otras personas. Compré comestibles para las comidas que realmente quería comer, en lugar de alimentos que pudieran atraer a los miembros de la familia que nunca venían a cenar. Reorganicé los muebles para que se adaptaran a mis preferencias, en lugar de mantener la configuración que mejor se adaptaba a las grandes reuniones que rara vez ocurrían. Pinté el cuarto de huéspedes, la antigua habitación de Toño, de un alegre amarillo que me hacía sonreír cada vez que pasaba por la puerta. El proyecto de pintura condujo a algo inesperado. Una conversación con mi vecina, la señora Rodríguez, que me había observado luchando en una escalera a través de la ventana de su cocina. Margarita, mi amor, me llamó desde su porche trasero, su inglés con acento cálido, con genuina preocupación. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Te puedes caer. Bajé, con el pincel todavía en la mano, de repente consciente de que estaba sonriendo como una adolescente sorprendida en alguna travesura inofensiva. Estoy haciendo mi casa mía de nuevo, le dije. La señora Rodríguez estudió mi rostro con la mirada penetrante de alguien que había vivido lo suficiente como para reconocer los momentos significativos cuando ocurrían. Ah, dijo lentamente, te ves diferente, más ligera, como si alguien dejara caer una bolsa pesada que no sabía que estaba cargando. Esa tarde me invitó a tomar un café, y aprendí que María Rodríguez había huido de un matrimonio abusivo 40 años antes, con nada más que sus 3 hijos y una feroz determinación de construir una vida digna de sus futuros. Había limpiado edificios de oficinas por la noche mientras asistía a la escuela de enfermería durante el día, crió a sus hijos como madre soltera y, finalmente, se convirtió en la jefa de enfermería pediátrica en el hospital infantil. La parte más difícil, me dijo mientras nos sentábamos en su cocina rodeadas de fotografías de nietos que la visitaban todos los domingos. No fue la pobreza ni el agotamiento. Fue aprender a creer que merecía algo mejor de lo que estaba aceptando. Sus palabras resonaron con una precisión incómoda. ¿Cuántos años había aceptado un trato que nunca habría tolerado de un extraño?
simplemente porque venía de la familia? María se convirtió en mi primera amiga real en décadas. No una conocida hecha a través del trabajo de Roberto o las actividades escolares de Toño, sino alguien que eligió conocerme por quién era en lugar de por lo que podía proporcionar. Me presentó a su club de lectura, un grupo de mujeres de 60 y 70 años que se reunían mensualmente para discutir literatura y vida con igual pasión. El club de lectura se convirtió en una revelación. Estas mujeres, Elena, que regresó a la universidad a los 68 años para terminar el título que su matrimonio temprano había interrumpido; Dorotea, que inició una organización sin fines de lucro de rescate de animales después de la muerte de su esposo; Susana, que había aprendido a pintar acuarelas y ahora vendía su trabajo en ferias de arte locales. Todas habían enfrentado el desafío de redescubrirse después de décadas de definirse a través de sus relaciones con los demás. Lo que pasa con ser esposa y madre, dijo Elena durante nuestra discusión de El despertar de Kate Chopin, es que puedes perderte tan completamente en esos roles que olvidas que alguna vez fuiste una persona separada. Cuando esos roles cambian o terminan, tienes que excavarte como una arqueóloga. Pensé en esa metáfora a menudo cuando comencé mi propia excavación. ¿Qué había disfrutado antes del matrimonio y la maternidad? ¿Qué sueños había aplazado tan completamente que había olvidado que existían? La respuesta llegó inesperadamente durante una visita al Museo Nacional de Arte del siglo XXI, algo que había hecho regularmente con Roberto, pero que no había intentado sola desde su muerte. De pie frente a una pintura de Georgia O'Keeffe, audaz, sensual, sin disculpas femenina, recordé mis sueños adolescentes de estudiar arte, planes abandonados cuando me casé con Roberto a los 22 años, y me concentré en apoyar su carrera en lugar de desarrollar la mía. A los 73 años, ¿era demasiado tarde para volver a esos sueños abandonados? La respuesta vino de la señora Pérez, la maestra de inglés de Lilia, quien llamó sobre la oportunidad de hablar como invitada que Lilia había solicitado. Mientras planeábamos mi visita para discutir la historia familiar con su clase, la señora Pérez mencionó el programa de educación comunitaria de la escuela. Ofrecemos clases de arte para adultos por las tardes, dijo. Dibujo, acuarela, incluso cerámica. La instructora es maravillosa, muy paciente con los principiantes o las personas que regresan al arte después de largas pausas. Esa noche me inscribí en Introducción a la Acuarela. La clase se reunía los jueves por la noche en el mismo edificio donde mis nietos asistían a la escuela, pero ya no estaba allí como Margarita Elena, benefactora y financiera. Era simplemente Margarita, una mujer que aprendía a pintar flores y paisajes con manos temblorosas que gradualmente se volvieron firmes con la práctica. Mi primera pintura fue terrible. Un jarrón de rosas ladeado que parecía más manchas abstractas que flores reconocibles. Pero era mía, creada por mis manos, reflejando mi visión, existiendo porque había elegido hacerla existir en lugar de porque alguien más necesitaba que existiera. La instructora, una mujer amable llamada Sara que no podía tener más de 40 años, ofreció aliento sin condescendencia. El arte no se trata de perfección, le dijo a nuestra pequeña clase, en su mayoría mujeres mayores. Se trata de expresión, de capturar algo verdadero de la manera imperfecta que podamos manejar. Imperfecto pero verdadero. La frase se convirtió en mi nuevo lema. Mi vida tomó un ritmo que no había experimentado desde mis 20s. Reuniones del club de lectura donde contribuía con mis propios pensamientos, en lugar de simplemente escuchar a los demás. Clases de arte donde luchaba con la perspectiva y la teoría del color, con la misma determinación que una vez había aplicado a la gestión de los presupuestos domésticos. Largas caminatas por el Parque México, donde veía cambiar las estaciones sin sentirme obligada a compartir la experiencia con nadie más. Compré una membresía al Palacio de Bellas Artes y asistí a conciertos sola, algo que antes parecía lamentable, pero que ahora se sentía lujoso. Me inscribí en una clase de cocina centrada en la cocina para uno, aprendiendo a preparar comidas hermosas sin disculpas por el tamaño de una sola porción. Me uní a un grupo de viajes para personas mayores y reservé un viaje a Irlanda. El viaje que Roberto y yo habíamos planeado, pero que nunca hicimos. El viaje a Irlanda,
programado para la primavera siguiente, se convirtió en un símbolo de mi recién descubierta libertad. Extendí folletos de viaje por mi mesa de la cocina, planeando itinerarios basados únicamente en mis propios intereses. Castillos y jardines, pequeños pueblos donde podía practicar mis oxidadas habilidades de acuarela, sitios literarios conectados a los poetas que había amado en la universidad, pero que había dejado de lado durante los años ocupados de criar a Toño. El proceso de planificación se sintió revolucionario. Tomar decisiones basadas en mis deseos, en lugar de las necesidades de otra persona. Gastar dinero en experiencias en lugar de en los problemas de otras personas. Fue durante este período de renovación que Toño intentó su primera reconciliación. La llamada llegó un martes por la noche, mientras limpiaba los pinceles, después de un intento particularmente exitoso de capturar la luz que se filtraba a través de la ventana de mi cocina. ¿Mamá? Su voz transmitía una combinación cuidadosamente modulada de humildad y esperanza. He estado pensando en nuestra última conversación, sobre todo lo que pasó. Dejé los pinceles y escuché, curiosa por su enfoque, pero ya no desesperada por su aprobación. Quiero que sepas que he estado hablando con alguien, un consejero, sobre la dinámica familiar y quizás algunas de las formas en que he sido injusto contigo. Un consejero. Progreso, quizás, aunque me preguntaba qué había motivado este repentino interés en la autorreflexión. Me alegra que estés recibiendo ayuda, dije con cuidado. El caso es que Jennifer y yo hemos tenido algunos problemas. Problemas financieros, principalmente, y problemas de relación que probablemente provienen del estrés financiero. Ahí estaba, la verdadera razón de esta llamada. No un arrepentimiento genuino o deseo de reconciliación, sino otra crisis que requería mi intervención. Lamento escuchar eso, dije, y lo sentí. A pesar de todo, no quería que mi hijo sufriera, pero mi simpatía ya no se traducía automáticamente en asistencia financiera. La casa podría ser embargada, continuó. Su voz se quebró ligeramente. Jennifer está hablando de llevarse a los niños y mudarse con su hermana a California. No sé qué hacer. La antigua Margarita habría ofrecido soluciones de inmediato. Dinero para evitar la ejecución hipotecaria, asistencia con los honorarios legales, cualquier intervención financiera que pudiera mantener a la familia unida. La nueva Margarita sintió compasión por su situación, pero reconoció que sus problemas ya no eran cosa mía para resolver. Eso suena muy difícil, dije amablemente. ¿Qué crees que vas a hacer? La pregunta claramente lo tomó por sorpresa. Había esperado asistencia inmediata o al menos una discusión sobre posible ayuda. En cambio, lo estaba tratando como a un adulto capaz responsable de encontrar sus propias soluciones. Yo no estoy seguro. Pensé que tal vez podríamos hablar sobre eso. ¿Quizás a cenar este fin de semana? Toño, dije con cuidado, te amo. Eres mi hijo, y eso nunca cambiará. Pero ya no puedo ser tu red de seguridad financiera. Tienes 47 años. Necesitas encontrar tu propio camino a través de esto. Pero mamá, tienes el dinero allí mismo. Tengo dinero que estoy usando para vivir mi propia vida. Lo interrumpí. Estoy tomando clases de arte. Estoy planeando un viaje a Irlanda. Finalmente estoy haciendo cosas que he querido hacer durante décadas. El silencio que siguió fue pesado con su decepción y quizás el comienzo de la comprensión. Te amo, repetí antes de terminar la llamada. Pero ya no te rescataré de las consecuencias de tus elecciones. Esa noche, pinté un autorretrato. Mi primer intento de capturar rasgos humanos. Era imperfecto, por supuesto, con ojos que no eran del todo simétricos y una boca que no coincidía del todo con la realidad. Pero era reconociblemente yo. Y, lo que es más importante, estaba pintado por alguien que finalmente creía que merecía el tiempo y la atención necesarios para crear algo hermoso. En la pintura, estaba sonriendo. Un año después, estaba de pie en los jardines de Powerscourt, en el condado de Wicklow, Irlanda, dibujando los árboles antiguos que habían sido testigos de siglos de alegría y tristeza humanas. Mi técnica de acuarela había mejorado dramáticamente desde esos primeros intentos torpes en mis clases de los jueves por la noche,
Pero, lo que es más importante, había aprendido a ver la belleza como algo que valía la pena capturar en lugar de algo que admirar rápidamente, antes de apresurarme a la siguiente obligación. El viaje a Irlanda había sido todo lo que había imaginado, y más. 3 semanas de deambular por paisajes que parecían pintados por la propia mano de Dios, alojándome en pequeños bed and breakfasts, donde los propietarios me trataban como a una invitada preciada, en lugar de a un cajero automático conveniente. Había pintado los acantilados de Moher al atardecer, visitado la biblioteca del Trinity College, donde libros antiguos susurraban historias de la persistencia humana, y me había sentado en pubs donde los extraños se convertían en amigos con tazas de té y relatos compartidos. Por primera vez en mi vida adulta, había viajado a algún lugar sin revisar mi teléfono constantemente para emergencias familiares, sin calcular los tipos de cambio para determinar si estaba gastando demasiado dinero que podría necesitarse para la crisis de otra persona, sin sentirme culpable por el simple placer de estar exactamente donde quería estar. La transformación no había pasado desapercibida. En el aeropuerto de Shannon, esperando mi vuelo de regreso a Ciudad de México, me había visto reflejada en el escaparate de una tienda y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Se comportaba de manera diferente. Hombros hacia atrás, cabeza alta, con la postura segura de alguien que había aprendido su propia valía. Su ropa también era diferente. Una bufanda fluida que había comprado en Dublín, no porque fuera práctica, sino porque era hermosa. Una pequeña rebelión contra una vida de opciones puramente funcionales. La azafata, una mujer joven con ojos amables, había elogiado mi diario de viaje en acuarela, mientras yo esbozaba las nubes desde mi asiento junto a la ventana. «Son hermosas», había dicho, con genuina admiración en su voz. «Eres muy talentosa». «Estoy aprendiendo», respondí, y me di cuenta de que esas 2 palabras capturaban perfectamente no solo mi viaje artístico, sino mi enfoque de la vida en su totalidad. Estaba aprendiendo a valorarme a mí misma, a establecer límites, a elegir la alegría por encima de la obligación. Regresar a Ciudad de México se sintió diferente esta vez. Mi casa en la avenida Insurgentes no había cambiado físicamente. La misma fachada de ladrillo, el mismo jardín donde les había enseñado a los nietos a plantar jitomates. Pero mi relación con ella se había transformado por completo. Ya no era un santuario para los recuerdos familiares o un lugar donde esperaba que otros me necesitaran. Se había convertido en mi santuario, mi estudio, mi plataforma de lanzamiento para aventuras aún por venir. El contestador automático tenía 17 mensajes, pero por primera vez en años, ninguno de ellos transmitía la urgente desesperación de las emergencias financieras. En cambio, eran invitaciones. María preguntando sobre mi viaje. El club de lectura preguntando si me gustaría presentar mis fotos de viaje en la próxima reunión. La señora Pérez de la Academia Riverside, solicitando mi ayuda con un nuevo proyecto de historia familiar. El mensaje más sorprendente vino de Lilia, ahora con 13 años y aparentemente autorizada a hacer sus propias llamadas telefónicas. «Hola, abuela Margarita», dijo su joven voz, ligeramente nerviosa pero decidida. «Sé que las cosas han sido raras con mamá y papá, pero quería que supieras que terminé de leer todos los libros de esa serie que recomendaste. ¿Podríamos reunirnos para almorzar algún día? ¿Solo nosotras? Tengo cosas que contarte que no son sobre dinero ni nada de eso de adultos». El mensaje se había dejado 3 días antes. Llamé de inmediato. «Lilia, soy la abuela Margarita. Acabo de regresar de Irlanda». «¿Irlanda?» Su emoción era genuina, sin filtrar por las agendas adultas. «¿Pintaste los castillos? ¿Viste ovejas por todas partes como en las películas?» Hablamos durante 20 minutos sobre mi viaje, sobre su lectura, sobre su drama de secundaria y sus sueños de quizás convertirse en escritora algún día. Ni una vez mencionó necesitar algo más allá de mi atención e interés. Acordamos reunirnos el sábado siguiente en un pequeño café cerca del zoológico de Chapultepec, territorio neutral donde podíamos reconectarnos sin la complicada dinámica que había envenenado las reuniones familiares. Lilia llegó temprano, con energía nerviosa irradiando de ella mientras jugaba con su teléfono.
Había crecido más en los meses transcurridos desde nuestra última conversación real, y algo en sus ojos sugería que había estado pensando profundamente en los conflictos adultos que la rodeaban. «Sé que mamá y papá están enojados contigo», dijo sin preámbulos una vez que habíamos pedido nuestros sándwiches. «Dicen que eres egoísta y que ya no te importa la familia». Tomé un sorbo cuidadoso de mi té, eligiendo mis palabras con la precisión de alguien que entendía que esta conversación daría forma a una relación durante años. «¿Qué piensas tú?», le pregunté. Se lo tomó en serio. Su joven rostro reflejaba una inteligencia emocional que me sorprendió. «Creo que tienen miedo. Creo que se acostumbraron a que resolviera sus problemas, y ahora no saben cómo resolverlos ellos mismos». La perspicacia de una niña de 13 años fue devastadoramente precisa. «También creo», continuó, «que tal vez no seas egoísta. Tal vez solo estás cansada de ser la única adulta en la familia». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de profunda gratitud por esta niña que me veía claramente cuando los adultos de su vida me habían reducido a una colección de funciones financieras. «Te amo, Lilia», dije. «Te amo a ti y a Marcos más de lo que jamás sabrás. Pero también tuve que aprender a amarme a mí misma», asintió gravemente. «La señora Pérez dice que eso es lo que significa el feminismo. Las mujeres aprenden que no tienen que desaparecer para hacer que otras personas se sientan cómodas». Pasamos el resto del almuerzo hablando de libros e Irlanda, y de su creciente conciencia de que el mundo adulto era más complicado de lo que había entendido antes. Cuando nos despedimos, me abrazó con feroz intensidad. «¿Podemos volver a hacer esto?», preguntó. «¿En plan, regularmente? Extraño tener a alguien que escuche mis historias». «Cada mes», prometí. «Solo nosotras». El encuentro con Lilia se convirtió en una plantilla para reconstruir las relaciones familiares en mis propios términos. Cuando Marcos llamó unas semanas después preguntando si asistiría a su partido de básquetbol, acepté. Pero también dejé claro que iba como su abuela que lo amaba, no como una red de seguridad financiera para futuros gastos deportivos. El matrimonio de Toño y Jennifer no sobrevivió a las presiones financieras que siguieron a mi retirada de apoyo. El divorcio fue complicado por su incapacidad para mantener su estilo de vida sin mis subsidios. Toño se mudó a un apartamento modesto. Tomó un trabajo que pagaba significativamente menos que su anterior puesto de consultoría y, lentamente, comenzó el proceso de aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Los niños pasaban semanas alternas con cada padre y, lenta y cuidadosamente, comencé a reconstruir las relaciones con ellos basadas en el amor y no en las transacciones. No fue fácil. Años de condicionamiento les habían enseñado a asociar mi presencia con beneficios materiales, pero gradualmente encontramos el camino de regreso al simple placer de disfrutar de la compañía mutua. Toño y yo almorzamos juntos 4 meses después de mi regreso de Irlanda. Parecía mayor, desgastado por el estrés de la realidad financiera, pero también, de alguna manera, más limpio, como si la eliminación del dinero fácil lo hubiera obligado a examinarse a sí mismo de maneras que antes había evitado. «He estado pensando en lo que dijiste», me dijo mientras tomábamos café en la misma fonda donde habíamos compartido innumerables comidas durante su infancia. «Sobre ya no comprar el amor». Esperé, curiosa por saber a dónde conduciría esta conversación. «Creo que tal vez dejé de ganármelo en algún momento», continuó. «Tal vez me sentí tan cómodo tomando lo que ofrecías que olvidé dar algo a cambio». No fue una disculpa completa. Todavía había trasfondos de justificación. Todavía había indicios de que creía que las circunstancias habían forzado su mano, pero fue un progreso. Reconocimiento al menos de que nuestra relación se había desequilibrado. «No necesito que me devuelvas el dinero», le dije. «No financieramente, pero necesito que me veas como una persona, no solo como tu madre. Necesito que te intereses por mi vida, no solo por lo que mi vida puede proporcionar para la tuya». Hemos estado trabajando en ello desde entonces, lentamente, imperfectamente, pero genuinamente. Ahora llama para preguntar sobre mis clases de arte, mi club de lectura, mis planes de viaje. A veces, incluso comparte detalles sobre sus propias luchas y victorias,
sin convertir inmediatamente la conversación en lo que yo podría hacer para ayudar. Jennifer y yo quizás nunca seamos cercanas. Se hizo demasiado daño durante los años en que me vio como un obstáculo a superar en lugar de una persona a la que respetar, pero ha aprendido a ser civilizada, incluso, ocasionalmente, amable, y ya no socava activamente mi relación con los nietos. La casa se siente diferente ahora. Donde antes resonaba con vacío, ahora resuena con una soledad elegida. Mi caballete está en la ventana delantera donde la luz de la mañana ilumina mi último proyecto de pintura. Los libros se apilan en cada superficie. Misterios, poesía, memorias de viajes, textos de historia del arte, evidencia de una mente finalmente libre para explorar sus propios intereses. El refrigerador contiene fotos de Irlanda, fotos de mí de pie con confianza junto a antiguos círculos de piedra e instalaciones de arte moderno. En cada imagen, sonrío con la alegría sencilla de alguien que ha aprendido a ser su mejor compañía. El mes pasado, hice algo que habría sido impensable hace un año. Contraté a un asesor financiero para que me ayudara a planificar mis años restantes, no con el objetivo de preservar el dinero para la herencia, sino con la intención de gastarlo todo en mi propia vida. Viajes, materiales de arte, experiencias que me brindan alegría. Estas se han convertido en mis prioridades. La asesora, una mujer práctica de unos 50 años, sonrió cuando le expliqué mis objetivos. «Me parece bien», dijo. «Demasiadas personas pasan toda su vida ahorrando para hijos que ven ese ahorro como una herencia temprana en lugar de agradecimiento por el sacrificio de sus padres. Mientras escribo esto, la luz del otoño entra a raudales por la ventana de mi cocina, iluminando la pintura de acuarela que terminé ayer, un autorretrato que finalmente captura algo verdadero sobre quién me he convertido. La mujer de la pintura tiene el cabello plateado y la piel surcada de arrugas, pero sus ojos brillan con posibilidades. Lleva la bufanda que compré en Dublín y está rodeada de pinceles, libros y folletos de viajes para la aventura del próximo año a Escocia. Se parece a alguien que conoce su propio valor. Mañana, Toño y los niños vendrán a cenar. No porque necesiten algo, sino porque realmente disfrutamos de la compañía del otro, ahora que la desesperación transaccional ya no envenena nuestras interacciones. Cocinaré carne asada con las hierbas favoritas de Roberto, y comeremos alrededor de la misma mesa donde tuvieron lugar tantas conversaciones difíciles. Pero esta vez estaré sentada allí como Margarita Elena, artista, viajera, amiga, abuela, no como la solución de alguien a un problema. Esta vez, estaré sentada allí como yo misma. ¿Alguna vez te has sentido como si desaparecieras en las necesidades de otras personas? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que olvidaste amarte a ti mismo? Me encantaría conocer tu historia. Compártela en los comentarios a continuación. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, por favor deja un me gusta y suscríbete a este canal. Tu apoyo ayuda a asegurar que estas historias lleguen a alguien que necesita escucharlas, alguien que todavía está aprendiendo, como yo lo hice, que ser necesitado no es lo mismo que ser valorado, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es enseñar a las personas a valorarte correctamente, porque al final, les enseñamos a las personas a amarnos mostrándoles cómo nos amamos a nosotros mismos.